donde se originan los mamíferos. Los amniotas desarrollaron adaptaciones las cuales les permitieron su reproducción en tierra seca y bueno, esto fue muy importante para llegar hasta los mamíferos como lo conocemos al día de hoy. Los mamíferos surgieron de un linaje de vertebrados conocidos como sinápsidos, los cuales tuvieron un origen de los primeros amniotas hace más de 300 millones de años. Bueno, los primeros amniotas aparecieron en el periodo misisipiano después de la era paleozoica y ya después de su aparición sufrieron una división fundamental en dos linajes filogenéticos conocidos como saurópsidos o sinápsidos. Como podemos ver en la imagen, estos dos linajes se originan principalmente de los amniotas y de los saurápsidos se fueron desarrollando también otros linajes. Los saurópsidos eventualmente dieron lugar a las tortugas, lagartos, serpientes, dinosaurios y aves, y el linaje de los sinápsidos finalmente llegó hasta los mamíferos. Los sinápsidos dominaron las faunas terrestres durante el periodo pérmico y el Triásico temprano. Y bueno, los sinápsidos tempranos se extinguieron al final del periodo pérmico y los terápsidos al final del Triásico, pero pues antes dieron lugar a lo que se les conoce como los sinodontos. Y bueno, de la ascendencia sinodonte, como podemos ver en la siguiente diapositiva, los cuales surgieron al final del Triásico y también de aquí surgieron lo que se les conoce como mamíferos. Y bueno, poco después de la aparición de los dinosaurios, se extendieron durante todo el territorio que conocemos hoy como la Tierra durante el Mesozoico y bueno, los dinosaurios, como ya lo mencionamos, dominaron la escena terrestre. Y bueno, los dinosaurios en comparación de los mamíferos, eran de un tamaño muy grande y los mamíferos eran de un tamaño muy, muy pequeño y prácticamente insignificante a las dimensiones que tenían estos ejemplares. Y bueno, pues su tiempo geológico, donde se originaron estos mamíferos, fueron a partir de los orópsidos, que dieron luz a los reptiles y aves que conocemos hoy. De esta manera, el linaje de los sinápsidos siguió evolucionando hasta que aparecieron los primeros mamíferos hace unos 205 millones de años. En sí, estos fueron los mammalioformes. Su principal característica es que se parecían a lo que son las musarañas. Estos animales ya tienen el pelo, glándulas mamarias y características que nos conectan con los demás mamíferos. Como pueden ver en el siguiente esquema, estoy mostrando lo que es un árbol filogenético que muestra el origen de los mamíferos. En el recuadro amarillo pueden ver los ancestros de los mamíferos hace aproximadamente 200 millones de años, y en los recuadros morados aparecen los tres grupos supervivientes de estos mamíferos. Las características de los cráneos de los sinápsidos. Bueno, los grupos amniotas se caracterizaron por tener varios patrones de perforación en la parte temporal del cráneo y en el caso de los sinápsidos, el cráneo se caracteriza por tener una única apertura temporal bajo el costado del cráneo que rodea el foso orbital y el hueso yugal. Bueno, los sinápsidos mostraron una tendencia hacia el agrandamiento de la abertura temporal. Siguiente, por favor. Bueno, como podemos observar en la diapositiva, los terápsidos muestran muchas características en la anterior. Bueno, muestran muchas características que conducen al plan anatómico de los mamíferos. Hay huesos septomaxilares ampliamente expuestos en el área facial, los caninos superiores están agrandados y la cintura pélvica es más profunda. También el cráneo, el meato auditivo externo
se forman dentro del hueso escamoso, que es una característica de este grupo, y la mandíbula inferior, como la articulación de la mandíbula está en línea con el accipucio y el hueso coronoides, y bueno, el anterior también está ausente. Como podemos ver en la imagen, en un costado podemos observar las diferencias craneales entre los diferentes grupos y cómo se va modificando la fórmula dentaria. También podemos observar las diferencias entre los dos cráneos y podemos observar cómo cambian morfológicamente y cómo también aparecen nuevas estructuras dentro de estos. Y bueno, ahora podemos ver el uso de la mandíbula que da origen al oído de estos mamíferos. En sí, nuestros primeros ancestros fueron los sinápsidos, animales parecidos a estos reptiles. Y estos sinápsidos tenían las características de un agujero en el cráneo detrás de cada ojo, que era la ventana temporal, en donde tenían los siguientes huesos, que era el martillo, el yunque y el estribo. Viendo la siguiente tabla, la modificación del cráneo a través del tiempo y la evolución de los mamíferos. Una breve comparación entre estos saurópsidos, sinápsidos y el mamífero actual. Bueno, en base al origen de los mamíferos, pues lo primero que tenemos que identificar es su árbol filogenético. Y esto se puede diferenciar dependiendo del grupo en el que estemos trabajando. Pero primero que nada tenemos que saber qué es los términos monofilético, parafilético, polifilético. Que estos hacen referencia a las formas en las que se agrupan o definen los taxones con función a lo que queda reflejado en la evolución pues, de cada grupo, ¿no? En el grupo monofilético, los organismos que se encuentran en estos taxones tienen un antepasado en común. Los parafiléticos comparten un antepasado en común, sin embargo, no incluyen los descendientes de este antepasado. Y en el grupo polifilético contienen múltiples orígenes, pero como esto da algo incierto, no se suele utilizar mucho este modelo. Como podemos ver en la imagen A, el taxón número 1, que vendría siendo un monofilético, podemos identificar lo que incluye un antepasado en común, que vendría siendo el B, y ahí podemos ver todos sus descendientes que parten desde el C y el F y hasta los demás. En la segunda imagen podemos ver que el taxón es polifilético porque incluye en el grupo E y G, pero no incluye pues, antepasados comunes a estos, ¿no? Y por último, en la imagen C, podemos saber que este taxón es parafilético porque incluye un antepasado en común, pero no todos los descendientes de este son del mismo antepasado. Siguiente, por favor. Bueno, en base a diversos estudios que se han llevado a cabo para determinar la filogenia de estos, pues hay un consenso en general que determina que las amniotas son un grupo monofilético y que este grupo, pues, se integran 6 grupos, que son los que podemos ver en la imagen. En base a eso, hay varias postulaciones que presentan diferentes autores. En este caso, la postulación de Gardiner, que propuso una hipótesis con relación filogenética en la que solo usó grupos recientes y no tomó en cuenta los fósiles. Y en este caso utilizó los principales caracteres de la anatomía en sus partes blandas, que van entre los cráneos, el cerebro, el sistema circulatorio, las glándulas, inclusive la homeotermia. Y podemos ver que la Diapsida y Arcosauria se separaron y las aves se pudieron colocar como un grupo hermano de los mamíferos.
Por otra parte, el trabajo de Lovejoy tomó en base eso mismo, del estudio de Gardiner, que en este caso utilizó la homeotermia y terminó siendo muy parecido al trabajo pasado, solo que estableció un poco más el clado de aves y mamíferos como termios. Siguiente, por favor. Por último, la propuesta de Benton, que esta propuesta se llevó gracias a las disputas, ¿no?, que se hacían entre las relaciones filogenéticas que habían entre cada grupo, pero él pudo decir que las evidencias constataban de que el grupo en general, que la filogenia era monofilética y que Lepidosauria, Arcosauria, Diápsida y Saurópsida era un grupo hermano de los sinápsidos.